Persépolis. El nombre mismo suena como un susurro de un mundo perdido. Habla de poder, de imperio, de riqueza inimaginable. La conocemos por su nombre griego, que significa simplemente ciudad de los persas. Pero para la gente que la construyó, para los reyes aqueménidas que caminaron por sus salones, era conocida como Parsa. Esta no era una ciudad en la forma en que podríamos pensar en una hoy, bulliciosa con casas y mercados para la gente común. Esto era algo completamente diferente, era una declaración, un gran corazón ceremonial para un vasto imperio, un lugar diseñado para inspirar asombro y declarar la majestad del Rey de Reyes a todos los que la contemplaran, un lugar construido para la eternidad. Se asienta en las áridas llanuras de lo que ahora es el suroeste de Irán. La ubicación fue elegida con increíble cuidado. Descansa al pie del Kuh-e-Ramat, la montaña de la misericordia, que proporciona un telón de fondo dramático y protector al esplendor hecho por el hombre debajo. Esta era la patria de los persas, el corazón desde el cual forjaron uno de los imperios más grandes que el mundo había visto. La decisión de construir aquí fue simbólica. Fue una declaración de que esta tierra, este mismo suelo, era la fuente de su poder. Desde aquí, la autoridad del rey se irradiaría hacia afuera, tocando tierras desde el Valle del Indo en el este hasta las costas del Mediterráneo en el oeste. El propósito de Parsa no era el gobierno diario. Eso ocurría en otras capitales como Susa, Babilonia y Ecbatana. Persépolis estaba reservada para las ocasiones más grandiosas. Era el escenario para el festival de Año Nuevo, Nowruz, una celebración de la primavera y el renacimiento. Aquí, delegaciones de cada rincón del extenso imperio llegarían, trayendo tributos y regalos para el gran rey. Era una pieza de teatro político cuidadosamente coreografiada, diseñada para reforzar los lazos de lealtad y demostrar la magnitud y diversidad de las tierras bajo el dominio persa. Cada columna, cada talla, cada puerta era parte de esta magnífica historia. Imaginen llegar aquí después de un largo viaje por caminos polvorientos. La verían desde kilómetros de distancia. Una ciudad de piedra que se alzaba desde la llanura, sus columnas alcanzando el cielo. Habría brillado bajo el sol persa, decorada con colores vibrantes, con oro y plata reluciendo desde sus tejados. Fue diseñada para abrumar los sentidos, para hacerte sentir pequeño ante tan inmenso poder y arte. Este fue el genio de Persépolis. No era solo una colección de edificios, era una experiencia, una encarnación arquitectónica de la cosmovisión aqueménida, un lugar donde el derecho divino del rey se manifestaba en piedra sólida. Pero aunque Persépolis cayó en ruinas, nunca desapareció de la memoria local. Durante siglos, las ruinas permanecieron visibles y conocidas por generaciones como Takht-e-Jamshid, el trono de Jamshid, asociadas a leyendas y relatos populares. Los primeros visitantes occidentales quedaron fascinados por el sitio. En el siglo XVII, Antonio de Gubea fue uno de los primeros en describirlo. Pietro de la Valle, viajero italiano, dejó detallados relatos y dibujos. Jean Chardin, el célebre viajero francés, documentó extensamente las ruinas y su arte, mientras que Cornelis de Bruyne realizó algunos de los primeros bocetos precisos de las estructuras y relieves. Ya en el siglo XIX y XX, los estudios modernos transformaron nuestro entendimiento. Georg Friedrich Grotefend descifró la antigua escritura cuneiforme persa, abriendo la puerta a la historia escrita de Persépolis. Más tarde, Ernst Herzfeld y Erich Schmidt lideraron excavaciones sistemáticas, revelando la estructura real del complejo y descubriendo miles de tablillas administrativas que arrojaron luz sobre la vida y organización del imperio. Estas tablillas, escritas en el antiguo elamita, mostraron la compleja administración y la diversidad de personas que trabajaban y vivían en el complejo real. Así, desde la memoria local de Takht-e-Jamshid, pasando por los relatos de viajeros y los descubrimientos de la arqueología moderna, Persépolis ha sido redescubierta una y otra vez. Cada generación ha aportado nuevas piezas al rompecabezas.
permitiéndonos comprender la verdadera grandeza y significado de esta joya del imperio persa. Cuando los árabes musulmanes conquistaron Irán en el siglo VII después de Cristo, alrededor del año 631, Persépolis ya llevaba casi 1000 años en ruinas. Recordemos, la ciudad había sido incendiada y destruida por Alejandro Magno en el año 330 a.C. Desde entonces nunca volvió a ser habitada como capital y con el tiempo quedó abandonada. Durante la conquista árabe, los ejércitos musulmanes entraron en la región de Fars, donde se encuentran las ruinas de Persépolis. Para ese tiempo, lo que quedaba eran muros, columnas y relieves, medio enterrados por la arena y el paso de los siglos. No existen registros de que los árabes destruyeran más de lo que ya estaba en ruinas, porque la ciudad ya no era un centro habitado ni político. Sin embargo, se cree que pudieron usar las piedras y restos como cantera para nuevas construcciones, como ocurrió con muchos sitios antiguos en otras partes del mundo. En las crónicas árabes y persas de la Edad Media, las ruinas eran conocidas como el trono de Jamshid, vinculadas a la tradición mítica iraní. Para ellos, era más un lugar legendario que una ciudad histórica. En resumen, cuando los árabes llegaron a Irán en el siglo VII, Persépolis ya estaba destruida desde hacía casi 1000 años. Por lo tanto, no la conquistaron ni la incendiaron, sino que simplemente encontraron sus restos y, en algunos casos, reutilizaron sus piedras. La historia de Persépolis comienza con uno de los gobernantes más formidables del mundo antiguo, Darío el I, conocido por la historia como Darío el Grande. Llegó al trono alrededor del año 522 a.C., un rey que tuvo que asegurar su posición a través de la fuerza y la astucia política. Para consolidar su autoridad y dar a su vasto imperio un centro ceremonial digno, concibió una nueva capital. Este sería un lugar puramente persa, un monumento a su dinastía y al dios que creía que lo había puesto en el trono, Ahura Mazda. La construcción comenzó alrededor del año 515 a.C., una empresa monumental que se convertiría en el proyecto definitorio de su reinado y el legado de sus sucesores. Darío no solo eligió un lugar en la llanura, decidió elevar su ciudad sobre ella. Ordenó la creación de una colosal plataforma de piedra, una terraza tallada en parte de la montaña y en parte construida desde el suelo. Este acto por sí solo fue una muestra de inmenso poder y recursos. Elevó a Persépolis por encima del mundo cotidiano, colocándola en un nivel más cercano a los cielos. Darío supervisó el diseño inicial, planificando las grandes escalinatas, los primeros palacios y los edificios administrativos esenciales. Su visión era la de una ciudad que crecería y evolucionaría, un lienzo sobre el cual los futuros reyes podrían dejar su propia marca de grandeza. El trabajo no terminó con Darío. Su hijo y sucesor, Jerjes I, tomó el relevo con entusiasmo. Jerjes fue responsable de muchas de las estructuras más icónicas que vemos hoy. Amplió la terraza y construyó la magnífica Puerta de Todas las Naciones, una imponente entrada diseñada para humillar a todos los que entraban. También completó la Gran Apadana, la sala de audiencias que su padre había comenzado, y construyó su propio palacio, incluso más grande y lujoso que el de Darío. Esta tradición de construcción fue continuada por sus sucesores, como Artajerjes I, cada rey añadiendo una nueva capa al complejo, un nuevo capítulo a la historia escrita en piedra. Este proyecto generacional abarcó más de un siglo. Fue un proceso continuo de construcción y embellecimiento. Los mejores artesanos, arquitectos y trabajadores de todo el imperio fueron traídos aquí para contribuir con sus habilidades. Lidios, babilonios, egipcios y griegos dejaron su huella, sus técnicas fusionándose en un estilo persa único y armonioso. El resultado fue una ciudad que no solo fue construida por reyes,
sino que fue un testimonio vivo de la continuidad de la dinastía aqueménida, un vínculo físico entre padre e hijo, gobernante e imperio, para que todo el mundo lo viera y admirara. La base misma de Persépolis es una maravilla de ingeniería y ambición. Es una terraza masiva y elevada, un escenario de piedra que mide aproximadamente 125.000 metros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es un área más grande que 15 campos de fútbol, todo pavimentado y construido para crear una plataforma elevada. Esto no era simplemente un terreno plano, era un acto deliberado de dar forma al paisaje, para crear una sensación de separación y grandeza. Parte de ella fue tallada directamente de la base rocosa de la Montaña de la Misericordia, mientras que otras secciones fueron construidas con enormes bloques de piedra caliza, algunos pesando muchas toneladas, encajados con asombrosa precisión sin el uso de mortero. El acceso a este magnífico escenario estaba controlado por una única y monumental entrada, la escalera persepolitana. Esto no era un conjunto de escalones ordinario, era una doble escalera simétrica y grandiosa, ubicada en el lado occidental de la plataforma. Los escalones mismos fueron diseñados con increíble consideración. Hay 111 escalones en cada tramo, pero son anchos y poco profundos, con una inclinación muy suave. Se dice que fueron diseñados para que los visitantes, incluidos la realeza y los dignatarios con sus largas y elaboradas túnicas, pudieran ascender con dignidad. Más que eso, permitía que los caballos y sus jinetes subieran los escalones, una procesión verdaderamente majestuosa. Una vez que llegabas a la cima de las escaleras, todo el complejo se desplegaría ante ti. El diseño no era aleatorio, era una cuadrícula cuidadosamente planificada. Los arquitectos utilizaron un sistema donde los edificios estaban dispuestos en ángulos rectos entre sí, creando una sensación de orden y armonía que reflejaba la naturaleza bien ordenada del propio imperio. El espacio se dividió inteligentemente entre áreas de recepción públicas, residencias reales privadas y edificios administrativos o de tesorería. Esta disposición lógica guiaba a los visitantes a través del complejo, desde la grandeza pública de la entrada hasta los espacios más exclusivos y privados del rey. La magnitud de esta plataforma es difícil de comprender. Elevó la ciudad unos 12 metros sobre la llanura, haciéndola visible desde kilómetros a la redonda y dando a los que estaban dentro una vista dominante del paisaje circundante. Era una declaración de control sobre la naturaleza misma. Los constructores nivelaron el suelo, rellenaron huecos y cortaron la montaña para crear su escenario perfecto. Esta masiva empresa, antes de que se construyera un solo palacio, envió un mensaje claro a cualquiera que se acercara. Este era el dominio de un poder que podía mover montañas, un reino con los recursos y la voluntad para remodelar el mundo para que se ajustara a su visión. Al ascender a la terraza, la primera estructura que confrontaba a un visitante era la Puerta de Todas las Naciones. Esta era la entrada formal a Persépolis, un colosal salón cuadrado construido por Jerjes I. Su propósito era claro por su nombre. Aquí se reunirían las delegaciones de todos los pueblos súbditos del imperio antes de que se les concediera una audiencia con el rey. Custodiando la entrada occidental estaban dos inmensos lamassu, bestias míticas con el cuerpo de un toro, las alas de un águila y la cabeza de un hombre barbudo. Estas poderosas figuras eran antiguos símbolos de protección y realeza, una clara señal de que se estaba entrando en un lugar sagrado y poderoso. Desde la Puerta de Todas las Naciones, una procesión se dirigiría hacia la Apadana, o la gran sala de audiencias. Este fue, posiblemente, el edificio más magnífico de toda Persépolis, comenzado por Darío y completado por Jerjes. Era un vasto salón cuadrado capaz de albergar a miles de personas. Su techo, hecho de precioso cedro del Líbano, estaba sostenido por 36 imponentes columnas, cada una elevándose casi 20 metros en el aire. Las cimas de estas columnas estaban famosamente decoradas con intrincadas esculturas de toros de 2 cabezas, leones o águilas.
que habrían sostenido las enormes vigas del techo. Aquí, el Rey de Reyes se habría sentado entronizado, recibiendo el tributo y el homenaje de sus súbditos. Más allá del espectáculo público de la Apadana, se encontraban las partes más privadas y exclusivas del complejo. Palacios como el Táchara o el Palacio de Darío servían como residencia del rey, aunque más pequeño que los grandes salones, estaba exquisitamente terminado con piedra negra pulida que reflejaba como un espejo, lo que le valió el nombre de el Salón de los Espejos. Cerca estaba el Hadish, el Palacio de Jerjes, que era aún más grande y se encontraba en la parte más alta de la terraza. Otro edificio crucial era el Salón de las 100 Columnas, también conocido como el Salón del Trono. Este era el segundo edificio más grande, probablemente utilizado para recibir a los comandantes militares y a la élite del imperio, un lugar donde se llevaban a cabo los asuntos del poder imperial. Estos edificios no eran solo cáscaras de piedra vacías. Estaban vivos con color y decoración. Las paredes estaban pintadas, los textiles y las grandes alfombras cubrían los suelos y el aire habría estado impregnado del olor a incienso. Los techos y las puertas a menudo estaban adornados con oro, plata y otros materiales preciosos. Los palacios de Persépolis fueron diseñados para ser una experiencia sensorial, una manifestación física de la riqueza del imperio y la gloria divina del rey. Cada salón, cada palacio y cada patio desempeñaron un papel específico en el gran teatro de la vida cortesana aqueménida, una vida de lujo y poder inimaginables. Las paredes de piedra de Persépolis no son silenciosas. Nos hablan a través de algunas de las tallas en relieve más hermosas e informativas jamás creadas en el mundo antiguo. Estas no son escenas de conquista brutal o enemigos vencidos, que eran comunes en el arte de otros imperios, como los asirios. En cambio, los relieves de Persépolis cuentan una historia de unidad, cooperación y la armonía ordenada de un imperio diverso. Los más famosos de estos se encuentran en las grandes escalinatas de la Apadana. Aquí, tallados con detalles nítidos y lineales, se encuentra una magnífica procesión de pueblos de todos los rincones del mundo aqueménida. Cada delegación está cuidadosamente representada, liderada por un ujier persa o medo que los toma de la mano, en un gesto de amistad y guía. Pueden ver 23 naciones súbditas diferentes, cada una distinguida por su vestimenta única, peinados y los regalos específicos que traen. Hay escitas con sus sombreros puntiagudos llevando un caballo, etíopes trayendo un colmillo de elefante, ejonios de la costa de la actual Turquía llevando vasijas y madejas de lana. Hay babilonios, lidios e indios, cada uno una parte distinta del todo imperial. Esto era propaganda, por supuesto, pero era propaganda de un tipo sofisticado, que enfatizaba la paz y la prosperidad bajo el gobierno del rey. Las tallas también proporcionan una visión increíble de la estructura de la corte y el ejército persas. Vemos a los soldados de élite del imperio, los famosos inmortales, armados con lanzas y arcos, montando guardia en perfecta formación. Sus uniformes y equipos están representados con meticuloso detalle. Vemos a nobles de la corte, vestidos con finas túnicas, llevando flores de loto como símbolos de realeza y pureza. Vemos al propio rey, representado en una escala más grande que cualquier otra persona, sentado en su trono o caminando bajo una sombrilla sostenida por un asistente. Cada detalle refuerza la jerarquía social y política, con el rey en la cúspide absoluta. Lo notable de este arte es su estilo. Es una mezcla armoniosa de influencias de todo el imperio, pero es distintivamente persa. Se puede ver la precisión de la artesanía griega, la formalidad del arte egipcio y las tradiciones escultóricas de Mesopotamia, todo fusionado en una estética nueva, elegante y serena. El mensaje era poderoso y claro. Todos estos pueblos, con sus culturas y habilidades únicas, contribuyeron a la grandeza del imperio.
Persépolis fue el centro donde esta diversidad se unió, no en conflicto, sino en una procesión ordenada y pacífica, todo bajo la atenta mirada del gran rey. Más allá de las historias visuales contadas en los relieves de piedra, los reyes de Persépolis hablaban directamente a través de inscripciones escritas. Estas fueron talladas en puertas, paredes de palacios y tablillas de cimientos, proclamando el poder del rey, su piedad y la extensión de su dominio. Las inscripciones más significativas eran trilingües, una práctica que refleja brillantemente la naturaleza administrativa del imperio aqueménida. Estaban escritas en persa antiguo, el idioma de los propios reyes, elamita, el idioma de la región donde se encontraba Persépolis, y acadio babilónico, el idioma antiguo y ampliamente comprendido de la ley y la diplomacia en toda Mesopotamia y el cercano Oriente. Esto aseguraba que el mensaje del rey pudiera ser leído y entendido por los grupos clave dentro de su imperio. La escritura utilizada para el persa antiguo es una forma de cuneiforme, pero era una versión mucho más simple, casi alfabética, en comparación con el complejo cuneiforme de Mesopotamia. Esta escritura probablemente se desarrolló específicamente para estos monumentos reales. El contenido de las inscripciones es a menudo bastante formulista, pero profundamente revelador. Una inscripción típica comienza nombrando al rey, trazando su linaje hasta Aquémenes, el fundador de la dinastía. Luego alaba al dios supremo, Ahura Mazda, atribuyendo el poder del rey y la prosperidad del imperio a la voluntad divina. Este vínculo inseparable entre el rey y su dios fue una piedra angular de la ideología real aqueménida. Una de las inscripciones más famosas se encuentra en la Puerta de Todas las Naciones, tallada por orden de Jerjes el I. Declara: «Soy Jerjes, el gran rey, rey de reyes, rey de los países que contienen todo tipo de hombres, rey en esta gran tierra de ancho y largo, hijo del rey Darío, el aqueménida». Continúa diciendo que por la gracia de Ahura Mazda construyó esta Puerta de Todas las Naciones y muchas otras obras hermosas en toda Persia. Estas inscripciones no eran solo etiquetas, eran declaraciones de identidad, poder y derecho divino. Eran la voz del rey, congelada en piedra para la eternidad, hablando a todos los que entraban en su ciudad. Estos textos son invaluables para los historiadores. Proporcionan los nombres de los reyes, confirman la sucesión y nos dan una ventana directa a cómo se veían a sí mismos y a su mundo estos gobernantes. Enumeran las muchas tierras bajo su control, desde la India hasta Etiopía, reforzando el mensaje visual de los relieves. El descubrimiento de tablillas de cimientos enterradas en cajas de piedra en las esquinas de la Padana proporcionó textos que se conservaron perfectamente. Estas inscripciones, junto con los miles de tablillas administrativas de arcilla encontradas en el tesoro, nos ayudan a reconstruir la historia de cómo se construyó y administró este poderoso imperio desde su espectacular corazón ceremonial. Durante casi 2 siglos, Persépolis se mantuvo como el símbolo intocable del poder persa, pero su gloria llegó a un final abrupto y violento. En el año 330 a.C., los ejércitos de Alejandro Magno barrieron el imperio persa. Después de una serie de victorias decisivas contra el rey Darío el III, Alejandro marchó con sus victoriosas fuerzas macedonias y griegas hacia el corazón de Persia. Llegaron a Persépolis, una ciudad de riqueza inimaginable, llena de los tesoros acumulados por generaciones de reyes aqueménidas. La ciudad, que había sido un símbolo de unidad y orden, estaba ahora a merced de un conquistador. Las fuentes antiguas dan diferentes relatos de lo que sucedió a continuación, pero todas terminan en fuego. Después de saquear el vasto tesoro de la ciudad, un proceso que supuestamente requirió miles de mulas y camellos para llevarse el oro y la plata, se prendió un gran incendio. El historiador griego Diodoro Sículo describe un banquete salvaje donde Alejandro y sus compañeros, en estado de embriaguez,
fueron incitados por una mujer llamada Thais a quemar el palacio de Jerjes. Esto supuestamente fue un acto de venganza por la quema de la Acrópolis en Atenas por parte de Jerjes unos 150 años antes. Sería un acto simbólico, un ojo por ojo. Otros historiadores, como Arriano, sugieren un motivo político más calculado. Según esta visión, la destrucción de Persépolis no fue un capricho de borrachos, sino un acto deliberado de política de Estado. Persépolis era el alma misma de la dinastía aqueménida. Destruirla era enviar un mensaje claro y brutal a todo el imperio persa. La vieja dinastía había terminado. Un nuevo poder estaba ahora a cargo. Al quemar la capital ceremonial, Alejandro estaba borrando el potente símbolo de la realeza persa, dejando claro que no podía haber un resurgimiento del antiguo régimen. Fue una declaración final y definitiva de su conquista. Cualquiera que haya sido la razón exacta, el resultado fue catastrófico. Los inmensos techos de cedro, los finos textiles, los muebles de madera y los ricos tapices se consumieron en un gran infierno. El calor del incendio fue tan intenso que agrietó las imponentes columnas de piedra caliza y derrumbó los techos. Los vibrantes colores que alguna vez decoraron las paredes se ennegrecieron con el hollín. Las paredes de adobe de las secciones superiores se desmoronaron hasta el polvo, enterrando los cimientos de piedra y los relieves. El fuego que consumió Persépolis puso fin a su vida. La gran ciudad de reyes quedó reducida a una ruina humeante y silenciosa, abandonada al viento y la arena durante los siguientes 2 milenios. Después del incendio del año 330 a.C., Persépolis nunca fue reconstruida. Fue abandonada, su nombre y ubicación se desvanecieron lentamente de la memoria en el mundo occidental, recordada solo como un lugar legendario en los relatos de Alejandro. La gente local, sin embargo, siempre supo de su existencia, llamándola Takhte Jamshid, el trono de Jamshid, en honor a un rey mítico del folclore persa. Durante siglos, las ruinas permanecieron parcialmente enterradas, sus columnas de piedra erguidas como solitarios centinelas en la llanura. Fue solo en el siglo XVII cuando los viajeros europeos comenzaron a visitar e identificar el sitio, lo que desató una ola de interés arqueológico que lentamente desenterraría sus secretos olvidados. Hoy, lo que queda de Persépolis es un fantasma de lo que fue, pero aún así es impresionante. Los componentes de piedra, las plataformas, escalinatas, puertas y el bosque de columnas han sobrevivido a los milenios. El fuego que destruyó la ciudad, paradójicamente, ayudó a preservar algunas de sus partes. Las paredes de adobe y las cenizas que se derrumbaron enterraron y protegieron los delicados relieves de las escaleras de piedra, protegiéndolos de lo peor de los elementos. Caminando por el sitio, aún se puede trazar el diseño de los palacios y salones. Se puede estar frente a la puerta de todas las naciones y maravillarse con los colosales Lamassu, sus rostros de piedra mirando hacia las llanuras como lo han hecho durante 2500 años. En reconocimiento a su inmensa importancia cultural e histórica, Persépolis fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. La UNESCO la describió como una obra maestra del genio creativo humano y un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida. Este reconocimiento internacional destaca su valor no solo para Irán, sino para toda la humanidad. Es un vínculo tangible con una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo, ofreciendo conocimientos invaluables sobre su arte, arquitectura y cosmovisión. El sitio es un punto focal para la investigación y los esfuerzos de conservación en curso. El valor de estas ruinas es incalculable. Desafían la antigua visión de la historia centrada en Grecia, que a menudo retrataba a los persas como bárbaros decadentes. Aquí, en la belleza ordenada de los relieves y la escala majestuosa de la arquitectura, vemos una historia diferente,
Vemos un imperio que celebraba la diversidad, que dominaba la ingeniería y que creó un estilo artístico único y sofisticado. Las ruinas de Persépolis son un poderoso recordatorio de la grandeza del imperio aqueménida y su profunda influencia en el curso de la historia. Son un testimonio silencioso y pétreo de una edad de oro que tuvo un final repentino y ardiente. Durante el imperio aqueménida, en tiempos de Darío I y Jerjes I, ya se usaba un sistema administrativo avanzado. Sabemos esto gracias a miles de tablillas de arcilla encontradas debajo de la terraza de Persépolis, escritas en idioma elamita, formas de pago. A los trabajadores no siempre se les pagaba con monedas, ya que el dinero de metal aún no era común en muchas regiones. La forma más usual de pago eran raciones de comida, grano, harina, vino, cerveza, dátiles, carne y aceite. A veces los trabajadores también recibían ropa o ganado como parte de su salario. Tipos de trabajadores. Había trabajadores libres, artesanos especializados, canteros, carpinteros y escultores. Mujeres y niños también trabajaban en ciertas tareas, recibiendo raciones proporcionales a lo que aportaban. Organización. Los registros eran increíblemente detallados. Por ejemplo, una sola tablilla podía especificar que un grupo de 10 trabajadores recibiría una cantidad particular de vino o harina para el mes. Los supervisores del palacio se aseguraban de que cada trabajador recibiera sus raciones asignadas. El surgimiento de las monedas. Al mismo tiempo, los persas empezaron a usar monedas de oro llamadas dáricos y monedas de plata llamadas sigli. Sin embargo, estas monedas se usaban principalmente para el comercio internacional y pagos militares, no para los trabajadores de Persépolis. Estas tablillas administrativas nos dan una rara oportunidad de ver la vida diaria de quienes construyeron Persépolis, mostrando un mundo donde la organización, la justicia y la buena administración de recursos eran tan importantes para la ciudad como sus monumentales piedras. Gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, por favor, dale un me gusta y déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Si hay algún evento histórico o figura en particular que te gustaría ver presentado, comparte tus ideas abajo. Esperamos leer tus comentarios y traerte más historias del mundo antiguo. Mientras que las imponentes columnas y los grandes palacios de Persépolis capturan la vista, una hazaña de ingeniería igualmente impresionante yace oculta bajo la superficie. Los constructores de esta gran ciudad construyeron una compleja y sofisticada red de túneles y canales subterráneos para gestionar el agua. Esto era absolutamente esencial en una región con veranos calurosos y secos y lluvias torrenciales ocasionales en invierno. Sin un sistema de drenaje eficaz, la enorme terraza podría haberse inundado o, lo que es peor, los cimientos podrían haberse socavado por la presión del agua, lo que provocaría un colapso catastrófico. La supervivencia del sitio durante tanto tiempo es un testimonio de esta ingeniosidad oculta. El sistema fue diseñado para recoger el agua de lluvia de los tejados, patios y espacios abiertos del complejo. El agua se canalizaba a través de una serie de canalones y pozos verticales que conducían a una red subterránea de canales revestidos de piedra. Estos canales, algunos lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera caminar por ellos, cruzaban toda el área debajo de la terraza. Estaban cuidadosamente inclinados para dirigir el flujo de agua lejos de los edificios y hacia las salidas en el lado sur de la plataforma, donde podía descargarse de forma segura en la llanura de abajo. Este sistema evitó inundaciones y protegió la integridad de toda la estructura monumental. Este mundo subterráneo no era solo para el drenaje, también incluía vastas cisternas para almacenar agua. Estas habrían recogido la escorrentía durante la estación húmeda, proporcionando un suministro vital de agua dulce para los habitantes de los palacios y los muchos trabajadores y visitantes durante los largos meses secos.
Esta previsión muestra una profunda comprensión del entorno local y un compromiso con la planificación a largo plazo. La capacidad de almacenar agua habría sido crucial para mantener la corte y para los elaborados jardines que probablemente rodeaban los palacios, creando un oasis verde en el paisaje árido. Además, se cree que algunas de estas estructuras subterráneas sirvieron para algo más que simples conductos de agua. El trabajo arqueológico ha revelado pasajes y cámaras que podrían haber sido utilizados para almacenamiento o incluso como tesoros seguros escondidos de la vista. La extensión total de esta red subterránea aún se está explorando y los nuevos descubrimientos continúan revelando la complejidad del diseño de la ciudad. Esta infraestructura oculta es un poderoso recordatorio de que el genio de Persépolis no estaba solo en lo que era visible, sino también en los sistemas invisibles que hicieron posible y sostenible la gran visión.